Como programa, como equipo de producción, queremos estar presentes también en lo que es esta recordación, este festejo por un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia. Y para ello lo que hicimos fue hablar con distintas historiadoras, historiadores, y les pedimos que ellos, desde su mirada histórica, su mirada de estudiosos de la historia, pudieran hacer esta reflexión que nos vincule este presente tan complicado que nos toca atravesar, esta realidad en la que la pandemia y las consecuencias que la pandemia sin duda va a dejar no solo en Argentina, sino en el mundo, cómo podemos establecer esa relación entre este presente y aquel pasado que nos forjara como nación. A más de 200 años del 9 de julio de 1816, nos convocamos a repensar los significados de esta fecha. Y el 9 de julio forma parte del calendario básico de la historia argentina. Un calendario que se conforma con otras fechas, como el 25 de mayo, el primer gobierno patrio, el 20 de junio, la creación de la bandera, para llegar a esta fecha, la del 9 de julio. Y fijémonos que todas estas fechas conforman la base de la nación argentina. La necesidad de un primer momento de un gobierno independiente de España, de dejar de ser colonia. Un segundo momento, el 20 de junio, que es tener un símbolo, tener una bandera que nos identifique respecto a los otros países. Y un tercer momento, que sería la culminación de la conformación de ese país, pero una culminación que es también un inicio, un punto de partida de las disputas que van a existir desde ese momento en torno a qué modelo de país se debía conformar, ¿no? Entonces, pensar en el 9 de julio de 1816 nos conduce a imaginarnos cómo esos hombres y mujeres invisibilizadas en ese momento de la historia disputaban, pensaban cómo organizar ese país, y una acción que iba en el día a día, porque ahora desde el análisis pensamos en ese largo plazo, pero en ese momento, en el día a día, estos hombres estaban disputando pequeños espacios, provincias, territorios que finalmente iban a llegar a la conformación de una nación bajo el predominio de Buenos Aires. Puestos a pensar un poco en la importancia de la fecha del 9 de julio en la historia argentina, me parecería interesante señalar hoy algunas perplejidades, ¿no? La primera y la más importante es que lo que usualmente se suele decir, casi como un lugar común, es que el 25 de mayo sería una fecha más ligada a la ciudad de Buenos Aires, mientras que el 9 de julio sería una fecha verdaderamente federal. Porque mientras que una celebraría la creación de una junta municipal que posteriormente se lanzó a la conquista del territorio del Virreinato del Río de la Plata, la celebración del 9 de julio estaría conmemorando fundamentalmente el funcionamiento de un congreso en el cual hubo delegados de distintas provincias. Es una discusión o un planteo un poco estéril que forma parte de un país que ha pasado una parte importante de su historia discutiendo sobre el peso que debe tener el gobierno central frente a las provincias, ¿no? De hecho, hace un rato el gobernador de la provincia de Tucumán, Mansur, en su intervención en el acto del día de la fecha, lo que dijo fue básicamente que la patria nació en el interior, la patria nació en el norte. Un poco como señalando que el interior y el norte serían el lugar, el reservorio de los valores patrios frente a una Argentina. Eso es todo frente a una Argentina litoral, una Argentina atlántica, una Argentina cosmopolita y demás. Podemos aproximarnos a los vínculos entre los procesos de independencia y el presente, marcando en primer lugar que la ruptura del orden colonial que se consolida con las independencias latinoamericanas marca un antes y un después, porque a partir de ese momento tenemos gobiernos políticamente independientes, por lo menos en lo formal, incluso antes de que se constituyan lo que ahora entendemos como nuestras naciones, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil. Ya tenemos previamente gobiernos independientes y en eso no hay una marcha atrás, y que es un proceso común a todo Iberoamérica, excepto Cuba y Puerto Rico, digamos, que tienen en el caso de Cuba una independencia más tardía, en el caso de Puerto Rico una
conquista por parte de Estados Unidos. Pero digamos el resto de lo que es Iberoamérica, tanto las colonias portuguesas, que era Brasil, y las colonias españolas, se independizan entre 1810 y 1825, y a partir de ese momento van a ser gobiernos independientes incluso antes de ser naciones. A partir de la ruptura del pacto colonial con las potencias ibéricas, con las metrópolis ibéricas, se instauran nuevos pactos coloniales que tienen que ver con la etapa de desarrollo capitalista que está transitando el mundo en ese momento. En ese momento es la etapa de la primera revolución industrial, en la cual Inglaterra es la principal potencia del mundo, y que es una especie de nueva metrópoli, por lo menos en lo económico, de los países que ahora son políticamente independientes. En el siglo XX, Estados Unidos sustituye a Gran Bretaña en ese papel, pero estamos hablando de países que se insertan en el mundo, como países productores de bienes primarios, como países periféricos, como países dependientes, respecto a las potencias industriales ubicadas en Europa Occidental y en América del Norte. A mí me gusta pensar el periodo de la independencia no solo como el momento en que se gestó nuestra nación, sino también como un momento en el que aparecieron múltiples y diferentes futuros posibles, donde los sujetos de la época pudieron imaginar otras alternativas. Y si bien para nosotros hay una única alternativa porque desde el presente sabemos cuál triunfó, para ello todas esas alternativas que se presentaban eran alternativas posibles. Y eso es lo interesante, pensar cómo esos sujetos de la época imaginaron diferentes alternativas, diferentes posibilidades para esta nueva nación que se estaba gestando, estos nuevos territorios que se independizaban de la corona española después de muchos siglos de dependencia colonial. ¿Qué forma iban a adoptar? Y esa forma no era una forma preconcebida, no era una forma que conocieran de antemano, ni había una única posibilidad, sino que se abrieron alternativas, se abrieron posibilidades. Por ejemplo, iba a ser una nación indígena o criolla, una nación conservadora o popular, americana o argentina. Esas posibilidades presentan, digamos, la mayor riqueza de este periodo, porque es un periodo en donde pudieron imaginarse opciones, pudieron imaginarse alternativas, y creo que ese es el mejor legado que nos pueden dejar a nosotros en el presente. Volver a preguntarnos qué otros futuros posibles podemos imaginar, qué nos falta para ser una patria realmente independiente, qué nos falta para construir una nación igualitaria, inclusiva, donde realmente las desigualdades desaparezcan. Creo que esa es la reflexión que tendríamos y podríamos hacer, volviendo a pensar en el legado y en los valores que se construyeron en el periodo de independencia. El Congreso de Tucumán, el Congreso de 1816, es un congreso que forma parte de una saga de congresos que se suceden en esa década, que fracasan todos, salvo el de Tucumán. El de Tucumán logra su objetivo a medias. ¿Por qué logra su objetivo a medias? Bueno, porque logra declarar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no logra ir más allá en los acuerdos tendientes a, por ejemplo, la sanción de una Constitución Nacional. Y del otro lado también es un momento de peligro, el momento en el cual se celebra el Congreso de 1816, porque es un momento en el cual, de un lado, el avance de Artigas en la región litoral y en la región central del Río de la Plata está poniendo en duda la autoridad del gobierno central, del gobierno que está en la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo también en el plano europeo la derrota de Napoleón va a habilitar el paso a la reconstitución de las monarquías absolutistas, por ejemplo en España. Entonces, el Congreso, todos estos elementos son elementos que están actuando en la cabeza y que están actuando a la hora de que los congresales en 1816 terminen decidiendo lo que deciden. Me gustaría terminar con una historia y con un concepto para que sigamos compartiendo, que es el de pensar a la historia como posibilidad de resignificación, pensar una historia que puede ser discutida, que puede ser repensada. ¿Por qué? Porque esa primera historia que nos inculcaron desde niños, desde niñas, fue creada en un momento determinado, con determinados intereses, desde una determinada visión política. Entonces, discutir esa historia, discutir esas fechas, discutir el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio,
nos lleva a esta idea que quisiera rescatar, nos lleva a pensar en una historia que se vincula al momento político y se vincula a la construcción de diferentes memorias.